Como sabéis, llevamos como un año leyendo el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a leer el pasaje de hoy, vamos a estar hablando de él, pero antes de leerlo quiero dar dos avisos. El primer aviso es que hoy vamos a leer más de lo habitual. Hoy vamos a leer un capítulo entero. Habitualmente leemos algunos párrafos, nos centramos con un poquito más de detalle en el texto, y hoy he visto conveniente que nos llevásemos una panorámica de lo que vamos a leer, que es el capítulo 13 de Marcos. El segundo aviso es que es un texto que a veces, o muchas veces, genera miedo, genera un poquito de pánico, incluso de obsesión. Y cuando lo estemos leyendo, os voy a pedir que hagáis el esfuerzo de recordar de qué estamos leyendo el Evangelio de Marcos, es decir, la buena noticia. Lo digo porque puede ser que al leerlo hayan ciertas palabras, ideas, que os resuenen de manera extraña interiormente y penséis que no es una buena noticia y que el miedo es una buena idea para enfrentar este texto. Pero no es así, creedme. Lo que vamos a leer, a pesar de que no nos lo parezca, es una muy buena noticia. Ahora, con esto en mente, os voy a pedir que estéis atentos porque vamos a leer bastante y que podamos enfocarnos en el texto. ¿Os parece? Marcos 13. Voy a leer en la versión de la palabra, lo tendréis en pantalla, si lo queréis seguir en el móvil, si tenéis la versión de la palabra o en papel, podéis hacerlo. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué hermosura de piedras y qué construcciones». Jesús le contestó: «¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues de ellas no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Estaba Jesús sentado en la ladera del Monte de los Olivos de cara al templo, cuando Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos cuándo sucederá todo esto y cómo sabremos que esas cosas están a punto de realizarse». Jesús les contestó: «Tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y engañarán a mucha gente. Cuando oigáis noticias de guerras y rumores de conflictos bélicos, no os alarméis. Aunque todo eso ha de suceder, todavía no será el fin. Se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros, y por todas partes habrá terremotos y hambres. Estas calamidades serán solo el principio de los males que han de sobrevenir. Mirad por vosotros mismos. Os entregarán a las autoridades y os golpearán en las sinagogas. Por causa de mí os llevarán ante gobernadores y reyes para que deis testimonio delante de ellos. Pues antes del fin ha de ser anunciada a todas las naciones la buena noticia de la salvación. Cuando os conduzcan para entregaros a las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que en aquel momento os sugiera Dios. Pues no seréis vosotros quienes habléis, sino el Espíritu Santo. Entonces el hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará». Y vamos por la mitad y el asunto está crudo. Versículo 14. «Cuando veáis que el ídolo abominable de la destrucción está en el lugar donde no debe estar», medite en esto el que lo lea, «entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa a recoger ninguna de sus cosas. El que esté en el campo no regrese ni siquiera para recoger su manto. Ay de las mujeres embarazadas y de las que en esos días estén criando. Orad para que todo esto no suceda en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento tal como no lo ha habido desde que el mundo existe, cuando Dios lo creó hasta ahora, ni volverá a verlo jamás. Si el Señor no acortara ese tiempo, nadie podría salvarse, pero Él lo abreviará por causa de los que ha elegido. Si alguien os dice entonces: mira, aquí está el Mesías, o mira, está allí, no lo creáis, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios con objeto de engañar, si fuera posible, incluso a los que Dios ha elegido.
tened cuidado, os lo advierto todo de antemano. ¿Cómo lo lleváis? ¿Sí? ¿El ánimo cómo va? Bien. Vamos a seguir leyendo. Así que os dejo un segundito para respirar. ¿Lo tenéis ya el aire? Versículo 24. Cuando hayan pasado los sufrimientos de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se estremecerán. Entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a los ángeles para que convoquen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales del confín de la tierra hasta el confín del cielo. Fijaos en el ejemplo de la higuera. Cuando veis que sus ramas se ponen tiernas y comienzan a brotarles hojas, conocéis que el verano está cerca. Pues de la misma manera, cuando veáis esto que os anuncio, sabed que el fin está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará la actual generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Por tanto, procurad estar despiertos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Es como alguien que, al ausentarse de su casa, confía a sus criados la administración de ella. A cada uno lo hace responsable de su propia obligación, y al portero le encarga que vigile bien. Estad, pues, vigilantes también vosotros, porque no sabéis cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o de madrugada. Que no os encuentre dormidos, aunque venga de improviso. Y esto que os digo a vosotros, se lo digo a todos. Estad vigilantes. Bienvenidos a la nave del misterio. Cuando era pequeño, sentía muchísima atracción hacia este tipo de pasajes bíblicos. Cuando mi padre predicaba y yo me aburría, ¿yo qué hacía? Me iba a leer el libro de Apocalipsis o cualquiera de estos pasajes porque mi mente volaba. Para mí era como estar viendo una película de ciencia ficción en mi cabeza, ¿no? Era fantasía y me encantaba eso. Como si a un niño no le sobrase la imaginación, es que además en aquella época se regalaban unos cómics cristianos de dudosa reputación teológica que se llamaban Chic, que les encantaba dar miedo. O sea, era hecho para evangelizar pues, a través de imágenes de los jinetes del Apocalipsis, el fuego, el fin del tiempo, el rapto y todas estas ideas. Con el paso de los años no penséis que se me fue esta atracción a este tipo de pasajes bíblicos. Al revés, cuando llegó la adolescencia y nos íbamos a los campamentos, llegaban las noches de campamentos y lo que hacíamos era estar a oscuras, contar historias de miedo e intercalábamos historias de miedo con posibles futuros, sacábamos versículos, cómo será, y hablamos de todas estas cosas, siempre no con todo este misterio alrededor. Y a día de hoy sigue sin pasarse. Me siguen encantando las películas apocalípticas y postapocalípticas. Me gusta mucho imaginar estas cosas. Y me he dado cuenta de que no soy el único. De que te pones a mirar en YouTube y las predicaciones que más visitas tienen son las predicaciones que hablan sobre el apocalipsis y el fin de los tiempos. Y hay un montón de pastores y predicadores que se han hecho súper famosos online porque son expertos, entre comillas, de este tipo de pasajes y de escritura. ¿Por qué nos atraen tanto este tipo de pasajes bíblicos? ¿Por qué nos generan esa curiosidad, ¿no? el qué pasará? Bueno, pues principalmente, hay muchos motivos, pero principalmente por el propio estilo en el que está escrito. Esto pertenece a un género literario muy popular 2 siglos antes de Jesús y 1 o 2 siglos después de Jesús, que se llamaba el género apocalíptico. Y es un género en el que se utilizaban muchas imágenes y muchas metáforas para contar algo. La palabra apocalipsis, aunque muchos pensamos que significa final del mundo, bíblicamente no significa eso, significa revelar, revelación o la revelación de algo que está oculto. Así que utilizan un tipo de literatura llena de códigos, de imágenes, de metáforas, de datos que solamente algunos entienden. El resto siguen ciegos a ese pasaje bíblico, pero hay personas
que al leer esos datos les resultan familiar, resuenan con la cultura que están viviendo y ellos comprenden de qué va este pasaje. Así que todas estas imágenes de el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, son súper evocadoras y nos invitan, sin querer, a completar el resto de la historia. Se quedan en el aire, nos provocan y nosotros empezamos a asociarlo con cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿verdad? Y cada vez que hay algún tipo de tragedia o algo muy dramático que ocurre, es muy fácil que nosotros conectemos esos hechos a lo que está escrito en este pasaje. Son textos que nos invitan a preguntarnos a qué se refiere el autor, cuándo va a pasar esto, cómo me va a afectar, qué será de mis hijos, a quién se está refiriendo el autor. En este caso son palabras de Jesús. Y estos temas pueden obsesionarnos un montón. Nos ponemos a investigar, vemos vídeos de YouTube, diferentes teorías, y nosotros nos pensamos que investigando parecemos un rabino con su vela, ¿no? Súper expertos, pero en realidad nos parecemos mucho a un meme que hay, que no sé si tienen la foto por ahí, chicos, pero hay un meme súper gracioso, o por lo menos a mí me lo parece, que me sirve mucho, que es el del personaje este que está atando cabos, hilos, y bastante loco, ¿no? Bastante fuera de sí, intentando explicarle a todo el mundo lo que él entiende con ese pasaje bíblico. Creo que este pasaje es mucho más que un capítulo para investigar o para especular. Creo que este pasaje es un pasaje para vivirlo. Y que no solamente le habla a las personas que vivirán presencialmente la segunda venida de Cristo, sino que ha hablado a cada generación de cristianos desde que fue escrito. Los primeros cristianos pueden enseñarnos muchísimo acerca de la manera de leer y de vivir estos textos apocalípticos. Eran hermanos y hermanas que vivían entregados a Jesús, convencidos de que Jesús iba a venir muy pronto. Convencidos básicamente porque Jesús les había dicho que iba a venir muy pronto. Lo que parece es que para Jesús muy pronto significa una cosa y para nosotros muy pronto significa otra cosa. Pero ellos vivían convencidos de esto. El hecho de que ellos no vivieran o no experimentaran la venida de Cristo no le resta valor al pasaje, más bien nos enseña que esa es la manera que los discípulos tenemos de afrontar la vida, viviendo siempre como si Jesús fuese a venir hoy mismo. Vivir esperando a Jesús saca lo mejor de nuestra fe. Vivir esperando a Jesús nos fortalece, le da un sentido a nuestra vida que va mucho más allá del materialismo. Pero eso nos cuesta mucho a la generación que mejor ha vivido a lo largo de toda la historia. Porque por muy cruda que sea nuestra vida, vivimos lo suficientemente bien como para aferrarnos a las cosas que hay a nuestro alrededor. Quiero leeros una cita de Basilio de Cesarea, uno de los padres de la iglesia griega. Dice así: ¿qué es realmente propio del cristiano? Vigilar cada día y cada hora, estar dispuesto a cumplir perfectamente lo que agrada a Dios, sabiendo que el Señor viene a la hora que no lo esperamos. Jesús no está dando este discurso para aquellos que van a vivir el fin de los tiempos, se lo está dando a cada generación de cristianos, que se va a encontrar a lo largo de los siglos con diferentes situaciones que van a parecer fines del mundo, que van a estar llenas de desesperanza, de dolor, y Jesús necesita avisar a sus discípulos. Jesús avisa a sus amigos, aunque eso sea incómodo. Nosotros estamos acostumbrados a citar, a parafrasear las partes más inspiradoras de las Escrituras, ¿verdad? Esas partes en las que Jesús es muy amable, en las que Jesús nos hace sentir muy reconfortados. Pero nos olvidamos de que capítulos como este forman parte de las palabras de Jesús y que Él consideró que era bueno que nosotros supiésemos esto. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero es necesario que Jesús rompa el ambiente, ¿no? La buena relación, el buen rollo que tenemos? ¿Es necesario que Jesús saque estos temas? ¿No es acaso un poco incómodo? Cuando pase eso tenemos que recordar esto. Jesús está haciendo discípulos, no está malcriando niños.
Jesús está haciendo discípulos. Y es su amor el que dirige al mismo Jesús a dedicarnos estas palabras, a avisarnos de las cosas que vamos a vivir. Estas palabras de Jesús son como una especie de kit de supervivencia para los últimos tiempos y para hoy. Si es que acaso esto no son los últimos tiempos. Y antes de darnos algunas cosas de las que luego hablaremos, que nos van a fortalecer mucho en el camino, nos avisa de cosas que van a ocurrir. Y hay 3 ideas que quiero compartir con vosotros acerca de este pasaje, cosas que siento que nos van a defraudar. La primera, la leemos en el primer versículo, dice que cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué hermosura de piedras y qué construcciones. Jesús le contestó: ¿ves esas grandes construcciones? Pues de ellas no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Cogemos carrerilla. Jesús sale del templo porque estaba en el templo. Han pasado unas horas, un par de días, si no me equivoco, en los que Jesús hace la entrada triunfal, llega al templo, ve algo en el templo que no le gusta, sale del templo y al día siguiente vuelve al templo. ¿Y qué pasa al día siguiente cuando vuelve al templo? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué habéis dicho? No os oigo. Amén. Eso es. Echa a los mercaderes, vuelca las mesas, denuncia lo que está pasando en el templo. Y no solamente ocurre eso, resulta que él se queda hablando con los discípulos acerca de que hay que tener mucho cuidado con los escribas que están paseando por ahí por el templo, porque van de buenos y oran en voz alta y parecen muy piadosos, pero en realidad devoran las casas de las viudas y abusan de sus propiedades. Justo después, en el templo, él está viendo cómo la gente tira las ofrendas y ve a los ricos echando las ofrendas y en vez de identificarse con los ricos, identifica con una pobre viuda y dice que, básicamente la pone como un ejemplo de cómo hay que ofrendar y cómo hay que entregarse ante Dios. Jesús está decepcionado totalmente con el templo, con el sistema religioso, con todo lo que pasa. Y dice el texto que sale del templo. Esto no va conmigo. Esta es otra historia. Pero los discípulos todavía no entienden eso. Salen los discípulos del templo, después de todo lo que han vivido con Jesús ahí dentro, bastante tenso, y dicen: ¿no es bonito el templo, Jesús? ¿No es bonito? Míralo. Y Jesús les dice: bueno, pues todo esto se va a caer. Ellos siguen asombrados con el templo, con la arquitectura, con la grandeza, con el oro, con la historia, con la nación, con todo lo que representa ese templo. Pero Jesús ya ha dejado el templo y el templo va a caer. Es más, el templo cayó años después. En el año 70 físicamente cayó el templo. La religión, la institución, el sistema religioso nos va a defraudar. Pero hay otra cosa más. El segundo fraude que vemos está en el versículo 5. Dice que Jesús les contestó: tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a mucha gente. El segundo fraude son los nuevos mesías. Dice el versículo 21, si alguien os dice entonces: mira, aquí está el Mesías, mira, está allí, no lo creáis. Es mentira. La fantasía de un nuevo Mesías, de un Salvador, de todas esas ideas que nos venden como la panacea, la última Coca-Cola del desierto, y especialmente aquellas personas que abanderan estas ideas, son un fraude. Y Jesús nos alerta de todas aquellas personas que nos aseguran que hay un camino mejor que el de Jesús. Incluso dice que algunos hablarán en su nombre y engañarán a muchos. Y el tercer fraude que nos encontramos es probablemente el más doloroso, porque podemos soportar que nos defraude el sistema religioso, aunque nos duela, que nos defrauden los nuevos mesías, pero que nos defraude nuestra familia. Estamos hablando de otra cosa. Dice en el pasaje que unos se venderán a los otros, hermanos perseguirán a hermanos, hijos entregarán a padres y padres entregarán a hijos. Y el mismo evangelio
que es capaz de unir a millones de personas a lo largo de la historia, es el mismo evangelio que es capaz de separar a millones de personas a lo largo de la historia. El panorama no es muy alentador, ¿verdad? Es como de repente estar en un solar y todas aquellas cosas con las que tú habías construido tu casa, todas esas columnas, todos esos muebles, todas esas habitaciones ya no están. Han desaparecido. Todo se ha caído. Hay que reconocer que desde una perspectiva humana Jesús es el peor evangelista de la historia, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, que intentamos como aflojarlo todo y hacerlo comprensible y no es así como suena. Pero creo que somos nosotros los que estamos equivocados. Nosotros somos los que cuando vendemos algo en Wallapop no decimos cuáles son las desventajas, ¿verdad? Oye, ¿y por qué lo vendes? No, porque me he cansado, porque me he comprado otro, por cualquier cosa. Todos sabemos que se rompe. Sin embargo, Jesús, cuando habla del Evangelio, va con las desventajas de cara. Estas son las desventajas de seguirme. Porque muchas de las cosas que dice este texto las van a vivir todos los seres humanos que estén en ese momento. Pero hay otras que solo van a vivir aquellos que siguen a Jesús. Problemas que solamente se van a encontrar los que se declaran discípulos de Cristo. Vendrá tribulación, persecución, se caerá el templo, habrá división, todo a nuestro alrededor se derrumba. Y esperad, es que además Jesús pide perseverancia. Cuando te quedes sin nada, cuando todo se acabe, cuando todos te defrauden, cuando te persigan, sé perseverante hasta el final. Ser perseverante, ¿puede ser que seamos la generación menos perseverante de la historia? Hay muchas probabilidades de que esto sea así, ¿verdad? Cada vez nos cuesta más aguantar el dolor, sufrir, soportar presión, resistir la tentación. Cada vez nos cuesta más aburrirnos. No podemos aburrirnos. Nuestros hijos no saben aburrirse. Tenemos pataletas por cualquier problema. Para que mis abuelos se quejasen tenían que pasar muchas cosas. Para que yo me queje, con esto tengo suficiente. Somos la generación que pide el libro de reclamaciones por gusto. Cualquier cosa nos parece una mala atención o una espera muy larga. Eugene Peterson tiene un libro muy bonito acerca de la obediencia y la perseverancia y dice esto, quiero leeroslo. Dice, todo el mundo vive rápido. Las personas que lidero en oración, entre las que aconsejo, visito, oro, predico y enseño, desean atajos. Solo desean que las ayude a completar el formulario que les dará crédito instantáneo en la eternidad. Están impacientes por ver los resultados. Han adoptado el estilo de vida de un turista y solo quieren ir a los puntos más destacados del viaje. La vida cristiana no puede madurar bajo tales condiciones. Ser perseverantes. ¿Sabéis quién predica un evangelio que quiere escapar de la dificultad? ¿Sabéis quiénes son los que predican el evangelio antiperseverante? Las sectas. No sé si recordáis, hace muchos años, en el 78, una secta en Estados Unidos liderada por Jim Jones, en la que se suicidaron más de 900 personas porque querían escapar de las dificultades de los últimos tiempos. Hace unos cuantos años, en Uganda, una secta que predicaba lo mismo, se quemaron vivos más de 230 personas para evitar enfrentarse al sufrimiento. Los evangélicos somos más listos y nosotros no nos quemamos vivos. Nos inventamos doctrinas, ideas, discursos que nos ayuden a soportar más o menos, o mejor dicho, a soportar, equivocado totalmente, a esquivar, a huir de ese dolor. Y hablamos de cierta fe,
cierta prosperidad, cierto positivismo, que ojo, no digo que no tenga su lugar en algún momento del camino, pero cuando se convierte en nuestra base, acaba por engañarnos y hacernos creer que estamos en un camino en el que realmente no estamos. Pero los discípulos de Jesús no huyen, porque entienden que todos estos acontecimientos no son el final del mundo, son el principio de una tierra nueva. Son el principio de un cielo nuevo. Son el final, sí, de las lágrimas, del dolor, de la opresión y del abuso. Pero es el inicio de la paz, de la justicia y de la alegría. Y nosotros estamos en la misión de dar a probar a la gente cómo es ese reino que está de camino. De enseñarles el tráiler de la película que un día veremos por completo. Jesús nos quiere aquí, nos quiere presentes y nos quiere perseverantes. Os leo un pasaje de Santiago. Santiago 1, versículo 2. Ya en el versículo 2 Santiago empieza súper fuerte y dice: alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño para que seáis perfectos, cabales e intachables. Fijaos en esto. Cuando nosotros vemos señales externas, nosotros lo que queremos es saber qué está pasando. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el momento? ¿Qué significa esta señal? Y Santiago lo que está diciendo es: cuando veáis esas señales de tribulación, es señal de que el Señor está haciendo algo en vosotros. No os fijéis en lo de fuera. Es señal de que el Señor está trabajando en vuestra perseverancia. Lo más bonito y lo más, por lo menos para mí, lo más significativo de este texto es justo esos versículos que suelen pasar desapercibidos entre todos los fuegos artificiales, ¿no? de las estrellas que se caen y las guerras y el hambre. Y ahí dentro hay algunos versículos que me llenan de mucha vida y que nos ayudan a soportar estos tiempos por los que estamos pasando. Lo primero es que Jesús no nos ha dejado solos. El versículo 11 dice: cuando os conduzcan para entregaros a las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que en aquel momento os sugiera Dios, pues no seréis vosotros quienes habléis, sino el Espíritu Santo. Jesús ha dejado a su Espíritu en nosotros. Jesús va a poner palabras en nosotros. Jesús nos va a llevar a compartir salvación a todas aquellas personas que están deseándola. Todos aquellos que están hambrientos. Porque en medio del dolor y en medio de la persecución va a haber cada vez más gente con hambre de Dios. Con un hambre genuina que no han podido satisfacer de ningún otro modo. ¿Por qué? Porque los sistemas religiosos caerán. Porque los falsos mesías caerán. Porque nuestras ideas sociales caerán. Y en ese momento el hambre será tan grande que cuando escuchen la voz de Jesús, a través de nosotros, sin nosotros prepararlo, me da una confianza este pasaje. Andrés, no te preocupes, cuando llegue ese momento no vas a hablar tú. Voy a hablar yo. No hará falta, Andrés, que te lleves el iPad al juicio. No hará falta que sigas unos puntos que tienes preparados. El Espíritu Santo va a estar dentro de ti hablando. Jesús no nos ha dejado solos. Pero hay algo mejor. Versículo 26. Entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y lo leemos a veces como por encima, ¿no? Como ¿cuál será la siguiente catástrofe? Busquemos catástrofes en el texto. No sé si habéis leído esto. Entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Jesús no solo no nos ha dejado solos, Jesús va a volver. Jesús va a volver y no nos podemos olvidar. Como decía antes, nuestra vida a veces es tan buena que no pensamos que hay una necesidad física de que Jesús vuelva. Pero te recuerdo que el mundo en el que tú vives no es el mundo en el que viven el resto de las personas.
y que la injusticia y el dolor y la tristeza y el abuso y la opresión y la discriminación y la persecución sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. Y esta historia no acaba bien hasta que Jesús no vuelve y trae su justicia, su paz y su alegría. Necesitamos recordar que Jesús volverá. Jesús no nos ha dejado solos y Jesús no nos va a dejar solos. Piensa en esto un momento. Las palabras de Jesús son las palabras que nosotros necesitamos oír, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Lo que Él dice es lo que necesitamos oír, aunque a nosotros nos cueste en ese momento. Cuando Jesús nos dice estas cosas y leemos estos pasajes, nosotros pensamos intentamos sacarle al texto otra cosa y que Jesús nos revele más detalles acerca del fin del mundo. Queremos averiguar cuándo pasará todo esto, cuándo será el día y la hora, quiénes van a ser los malos, qué nos van a hacer, qué políticos son los que están en contra. Y buscamos bandos y buscamos conspiraciones. Como si eso nos fuese a calmar. Pero lo que nos dará paz no es saber quién está contra nosotros. Lo que nos dará paz es saber quién está con nosotros. Él está en nosotros, Él está entre nosotros. Espero que este texto que hemos leído hoy, que esta semana podréis compartir en groups, os llene de ánimo y cuando os enfrentéis a estos pasajes, veáis la buena noticia que hay en ellos. Y es que muchos aquí a lo mejor estáis pasando por momentos difíciles que, salvando las distancias a lo que acabamos de leer, se parecen un poquito al fin del mundo. Nosotros cada cierta época vivimos nuestro fin del mundo particular, ¿verdad? Cuando parece que todo se va a caer a nuestro alrededor. Los cristianos durante muchas generaciones han vivido ese fin del mundo muchas veces y han necesitado pasajes como estos para recordar que el Espíritu Santo está en ellos y que Jesús va a volver. Espero que cuando leamos estos pasajes de manera sobrenatural, el Espíritu Santo nos llene de ánimo y nos llene de esperanza. Una iglesia que vive al ritmo de Jesús es una iglesia que vive convencida de que Jesús viene de camino y que no nos ha abandonado.